1 de mayo recuerda la lucha que durante décadas llevaron adelante los trabajadores y sus dirigentes, basada principalmente en la búsqueda de derechos esenciales de las personas, tales como una jornada horaria determinada, escalas salariales, periodos de descanso, vacaciones, seguridad e higiene laboral, obras sociales, un salario mínimo vital y móvil acorde a las necesidades básicas de los empleados. El aniversario fue instituido en julio de 1889 en París en homenaje a los llamados mártires de Chicago. Los derechos logrados todavía constituyen una cuenta pendiente, dado que los trabajadores son obligados a cumplir jornadas de labor extensas. El acontecimiento que disparó el punto de partida para la obtención de mejoras laborales fue el rechazo mundial a las ejecuciones que se concretaron en Chicago en 1887, terminando con la vida de trabajadores acusados de participar en una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 en reclamo de la jornada laboral de 8 horas. ¿Cómo les va? Iniciamos de esta manera consideraciones, recordando, celebrando esta fecha importante a nivel mundial, que es el Día del Trabajador, 1 de mayo, se recuerda la lucha que durante décadas llevaron adelante muchos trabajadores. Bueno, y precisamente para hacer hincapié también en este tema, vamos a tratar en esta primera hora de programa, esta primera media hora, perdón, dentro de la hora, un tema sobre contrato de trabajo relacionado a derecho laboral. Está con nosotros, como lo hace generalmente y viene a este programa, la doctora Mercedes Araujo, es abogada especialista en derecho laboral. Bueno, la saludamos formalmente. Gracias, Mercedes, por estar aquí nuevamente. Gracias a vos por invitarme, muchas gracias. Bueno, una reflexión mínima sobre el Día del Trabajador. Yo mencionaba en el inicio del programa que, a mi criterio, hay una cuenta pendiente, porque hoy día algunos puntos no se están cumpliendo en algunas empresas respecto a los trabajadores. Es decir, hay trabajadores que todavía siguen trabajando, valga la redundancia, más de 8 horas. Sí, es una realidad, ¿no es cierto? Una realidad insoslayable. De todos modos, hay que decir que en todo este tiempo se han ido logrando muchas cosas. Tal vez las pequeñas conquistas importaron cambios fundamentales. Siempre pensando en el origen de todo esto, ¿no? Que bueno, condujo a lo que vos dijiste, los mártires de Chicago, y en rigor de verdad se conmemora algo tan importante como el trabajo del ser humano. El trabajo importa la dignidad, o sea, conlleva dignidad para el hombre. Entonces es importante, digamos, el Día del Trabajador y el Día del Trabajo por eso. Por supuesto que quedan cuentas pendientes, que habrá que ir viendo cómo se pueden ir solucionando, buscándole la vuelta. Desde mi lugar como operadora jurídica siempre se hacen postulaciones que tienen que ver con reclamos justos y acorde a la normativa, y por supuesto existen jueces laborales que también han visto el abuso y han, digamos, condenado esas situaciones en muchísimas circunstancias. Bueno, Mercedes, para ya insertarnos en el tema central de hoy, que es contrato de trabajo, ¿a qué llamamos específicamente contrato de trabajo? Bueno, el contrato de trabajo no es que un contrato escrito como un contrato de locación cuando uno alquila una casa, sino que el contrato de trabajo no es que tiene una forma puntual, es un acuerdo entre una persona y otra mediante el cual una le va a dar su fuerza de trabajo y la otra por esa fuerza de trabajo le va a contribuir a través de un salario o retribución que puede ser pactado por hora, puede ser pactado por día, por quincena o en forma mensual.
Pero bueno, el contrato laboral o contrato de trabajo no importa un contrato escrito, no tiene que ver con algo escrito, sino con un acuerdo, como se llama, de voluntades y conductas que importen suponer que existe un contrato laboral entre las partes. ¿Y quién puede firmar un contrato de trabajo? ¿Desde qué edad? Bueno, desde los 18 años cualquier persona puede celebrar. Existe un margen etario desde los 16 a los 18 que también el mayor de 16 y el menor de 18 puede celebrar un contrato de trabajo siempre con el consentimiento de los padres, el padre o tutor. Bien, ¿y qué debe figurar en el contrato de trabajo? Por ejemplo, el salario, las vacaciones, ¿qué más? En realidad, como dije, no es que tenga que estar estipulado por escrito, sino que en ese acuerdo, de acuerdo al tipo de labor de que se trate, se va a pactar la jornada laboral, es decir, la extensión horaria que va a tener el trabajador, se va a pactar el salario, de acuerdo, reitero, a la naturaleza de la función, también se irán pactando las vacaciones en función del trabajo del transcurso del contrato laboral, como se vaya desarrollando, el trabajador va a ir adquiriendo el derecho a gozar de una licencia por vacaciones. Y respecto al periodo de prueba, ¿cuál es la duración máxima? El periodo de prueba es por 3 meses, digamos, cualquier contrato laboral celebrado es considerado durante los 3 primeros meses como que transcurre el periodo de prueba. Esto no significa que el empleador en ese periodo de prueba no tenga, el patrón, digamos, no tenga que registrar a su trabajador. No, el empleador tiene el deber de registrar, de inscribir al trabajador en los organismos de seguridad social el primer día en que el trabajador ingrese al establecimiento. Bien, y quién, siempre está la duda centrada en esto, ¿no? ¿Quién puede rescindir esa relación laboral, digamos, ese contrato a prueba, digamos? ¿Se puede rescindir el empleador? Obviamente es que sí, pero el empleado también, ¿no? O ambos. El contrato laboral o el contrato de trabajo puede ser, digamos, rescindido, como vos, para utilizar tu término, por cualquiera de las partes. No siempre, no necesariamente en el periodo primario de los 3 meses, en cualquier momento del contrato laboral. El tema son las consecuencias que conlleva esa extinción de la relación laboral. En el tema puntual del periodo de prueba, tanto el trabajador como el empleador pueden extinguir la relación laboral, es decir, dar por finalizado el contrato y en ese caso, bueno, dependiendo la fecha en que concreten y cómo realicen, cómo comuniquen a la otra parte la extinción o la voluntad de extinguir esa relación laboral, no van a tener que abonar indemnización. Y esto lo digo para el empleador. El trabajador tiene que preavisar por una cuestión, lo tendría que hacer fehacientemente, pero en el caso que no lo haga, no hay ninguna consecuencia concreta para el trabajador. Ahora, si el empleador no preavisa que va a extinguir, finalizado el periodo de prueba, que no va a extinguir el contrato laboral, ese contrato automáticamente se considera como un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Entonces, si luego lo quiere extinguir, el empleador lo podrá hacer, pero deberá indemnizar al trabajador. Ahora, antes de los 3 meses, el empleador, como decís, puede extinguir la relación laboral. Puede darse el caso, de hecho, hay algunas empresas, no empresas grandes, sino empresas medianas, pequeñas empresas, que lo hacen, donde toman a un trabajador por 3 meses y tal vez al mes lo despiden, terminan la relación laboral y adoptan a otro empleado, o sea, toman a otro empleado. ¿Puede darse esto de la movilidad, esto permanente, donde se toma por un mes? En realidad existen pautas que fija la ley de contrato de trabajo para determinar cuándo existe un uso abusivo del instituto del periodo de prueba. Una de las pautas está dada que no se contrate primero al mismo empleador para que cubra, digamos, que no se lo contrate y finalizados los 3 meses se extinga la relación laboral, pase un tiempo, se lo vuelva a contratar para cumplir esa misma función y así sucesivamente, porque eso sería una utilización abusiva
de esta figura. Otro podría ser otro ejemplo de utilizar para una función que tenga que ver con el desarrollo ordinario de la empresa, una actividad de la empresa, que el empleador utilice a un empleado, extinga la relación laboral a los 3 meses, pase un mes, contrate a otro empleado para cumplir esa función que tiene que ver con la actividad común y ordinaria del establecimiento. Ahí también la ley ve como un uso abusivo de este periodo de prueba. Se puede sancionar, digamos, a la empresa. Eso se puede sancionar, sí, por supuesto. Bien. ¿Y qué duración tiene el contrato a plazo fijo? El contrato a plazo fijo es un contrato que puede ser celebrado, como la palabra dice, hasta 5 años. Y también en ese caso puede extinguirse antes del vencido dicho periodo, pero en tal supuesto el empleador deberá, por supuesto, indemnizar al trabajador y pagarle, en su caso, los daños y perjuicios que esa extinción prematura le produjo al trabajador. Bien, Mercedes Araujo, se habla mucho de trabajadores no registrados, trabajador en negro, trabajador Sí. en blanco. Ahora, por ahí se utilizan ciertos términos y a veces no se explican, se leen o se dicen y no se terminan de explicar. ¿A qué se llama trabajo en gris? Que por ahí uno lee o escucha y nadie lo explica. Bueno, el trabajo en gris es cuando existe en una relación laboral una situación de inscripción defectuosa por parte del empleador. ¿Qué significa esto? Cuando un empleador realiza en un comercio, vamos a un caso concreto para que la gente lo entienda. En un comercio un trabajador realiza las tareas de cajero y está anotado como, no sé, maestranza. Sí. Está mal registrado porque la categoría que le corresponde de acuerdo al convenio colectivo, en este caso de empleados de comercio, es de cajero, no de maestranza. Claro. Otra situación de registración defectuosa se puede dar en aquellos supuestos en los cuales los trabajadores estén registrados con una fecha distinta, una fecha de ingreso al establecimiento distinta de la que realmente es. Por ejemplo, yo ingresé a trabajar el, no sé, 4 de mayo del 2015 y me registran en julio del 2015. Esa sería una registración defectuosa. Muchas veces lo que hacen las empresas es primero ver el perfil del trabajador antes de concretar todas las diligencias que son necesarias para poder registrarlo. Por ahí pueden pasar algunos días para que el empleador vea el perfil, si va con el trabajador tiene el perfil para realizar la tarea, ¿no?, para la cual fue contratado. Pero bueno, eso puede darse en un lapso de horas, esto no tiene que trasladarse en el tiempo, porque eso ya sería una irregularidad. Claro, claro. Bueno, ¿y cuándo se considera contrato de trabajo a tiempo parcial? Que sería otra modalidad esa, ¿no? El contrato de trabajo a tiempo parcial es cuando el empleado, el dependiente, realiza una jornada de trabajo que no supera las 2/3 partes de una jornada normal. Pero, por ejemplo, en el caso de los telemarketers o operadores telefónicos tienen que trabajar 6 horas. No pueden trabajar 8, la jornada laboral es de 8 horas. En el caso de esta tarea puntual, y de otras también, el máximo es de 6. Esto no significa que existe una merma en la retribución del trabajador. El trabajador tiene que cobrar el salario como jornada completa, no en forma proporcional a la cantidad horaria que esté cumpliendo. Esto tiene que ver con algún tipo de tarea peligrosa, insalubre, en donde la ley fija estos regímenes horarios. Bien. En el inicio del programa hablábamos de los derechos laborales, bueno, esto de el Día del Trabajador y derechos que, bueno, por ahí yo decía que no se cumplen y hay una deuda con respecto a eso, ¿no? El tema de la explotación laboral, por ejemplo, que se da en muchas empresas, en muchos casos. ¿Cómo toma el derecho esa figura?
Bueno, el tema de la explotación en materia laboral ha sido materia de tratamiento en un sinnúmero de tratados, de convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Nacional, leyes, y lamentablemente hay situaciones fácticas que implican, que significan una explotación. Cuando hablamos del trabajo infantil, cuando hablamos de la pornografía infantil, cuando hablamos de la trata de personas, o sea, hay muchísimas situaciones que tienen que ver con la explotación laboral, y si no nos vamos tan lejos a esas situaciones límites, que son reales, existen también en determinadas digamos, actividades explotaciones que tienen que ver a lo mejor con una carga horaria excesiva, con la falta de herramientas adecuadas para que el trabajador pueda desarrollar su tarea, lo que implica que a lo mejor esté expuesto a correr más riesgos de lo que la actividad ya presupone, no brindarle al trabajador las herramientas de seguridad o la indumentaria de trabajo adecuada. Es decir, el tema de la explotación en materia laboral es un tema que, digamos, interminable, porque existen numerosas disposiciones al respecto y vamos a seguir hablando en tanto y en cuanto existan abusos. Claro. Bueno, ¿y qué consecuencias trae al empleado esto de abandonar el trabajo, el abandono de trabajo? Bueno, el abandono de trabajo es un instituto que tiene que ver con la falta de prestación de la falta de disposición de la fuerza de trabajo por parte del trabajador. Es decir, cuando el trabajador no va al lugar de trabajo y no avisa qué le está ocurriendo. Puede ocurrir que el trabajador esté enfermo, pero si no lo comunica, obviamente, transcurrido un tiempo prudencial, puede ser 48 horas, o dependiendo la naturaleza de la actividad que desarrolla el trabajador, el empleador, bueno, puede mandar un telegrama o una notificación a través de un medio fehaciente, una carta documento, para, bueno, intimarlo que se reintegra a sus labores. Bajo apercibimiento se coloca de estar incurso en abandono de trabajo. Es decir, primero el empleador debe intimar al trabajador a que el trabajador se reintegre a sus labores. El trabajador puede contestar manifestando alguna causa impeditiva de su débito laboral, pero si no ocurre nada y pasan otras 48, 72 horas, por supuesto siempre en un margen de buena fe, el empleador debe mandar otra comunicación, entonces ahí aplicando estrictamente lo que se llama el abandono de trabajo. Y es una consecuencia muy negativa para el trabajador, porque el trabajador se queda sin trabajo y sin derecho a cobrar ningún tipo de indemnización, porque está haciendo, digamos, caso omiso a su deber fundamental, que es poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador para el cual fue contratado. Y en ese caso, si hay una discusión con un superior, sea un gerente, sea el titular de una empresa, y el empleado decide irse inmediatamente, ¿eso es más grave todavía si media una discusión entre ambos y el empleado decide irse a su casa? Y lo que pasa es que eso va a quedar en la esfera de los hechos. Esos hechos, digamos, hay que traducirlos en elementos documentales. Si existió una discusión, hay que ver qué tipo de discusión se trate. Y en el caso que el trabajador se sienta agraviado o agredido, o que se está faltando alguno de los deberes del empleador, o que el supervisor le faltó el respeto, o que sí, existe un incumplimiento, alguna obligación a cargo del empleador, se hará asesorar correspondientemente y hará el reclamo que sirva, o sea, que corresponda a lo que haya acontecido. Ahora bien, puede ocurrir también que la discusión tenga que ver con una falta o con una falta a una obligación o a un deber del empleado, es decir, del trabajador. Entonces, esa cuestión de hechos, tanto empleador como trabajador tendrán que luego traducirla en algún elemento documental a través de una notificación para ver cómo continuar con esa situación
derivada de esa discusión. Bien, perfecto. ¿Y cuáles son los tipos y grados de sanciones que se pueden aplicar a un empleado determinado? Es decir, suspensiones, bueno, antes hablabas de apercibimiento. Sí. Bueno, el empleador dentro de sus facultades, además de organizar su establecimiento, el trabajo de cada empleado, de dirigir el trabajo, tiene la facultad de sancionar disciplinariamente a los trabajadores en caso de que estos hayan incurrido en una falta digamos, al contrato. Y en ese caso la ley establece determinados tipos de sanciones que van desde el apercibimiento. El apercibimiento puede ser verbal, o puede ser escrito, o puede tener que ver con una inscripción en el legajo del trabajador, puede ser un llamado de atención, también puede ser una suspensión, suspenderlo al trabajador para que el trabajador se quede en su casa y no vaya a trabajar por tanta cantidad de días, y aquí la ley fija un máximo que son 30 días. Es decir, el empleador no puede utilizar más de 30 días para, digamos, sancionar, suspender, Claro. en este caso, al trabajador. Con respecto a esto, pero me quiero detener en esto, suspensiones y apercibimientos. En algunas empresas se aplica que, por ejemplo, la tercera apercibimiento se suspende al empleado. Es decir, ¿eso está bien? Es decir, ¿tiene un marco legal eso? Es decir, yo te percibo, en el tercer apercibimiento tenés una suspensión o tenés 2 días de suspensión. Bueno, ¿Eso se puede...? mire, hay una cosa, el derecho laboral, como todo rama del derecho, no es 2 más 2, 4. Y no existe puntualmente una norma que diga lo que usted me está preguntando. Ahora bien, eso tiene que ver, haciendo, como el derecho es todo un conjunto y hay que analizarlo en conjunto, no solamente hay que analizarlo en conjunto, sino que hay que analizarlo a la luz de los hechos, claro, y de las circunstancias particulares del caso. Si yo tengo un empleado díscolo, un trabajador indisciplinado, que llega tarde todo el tiempo, la primera vez le llamo la atención, la segunda vez le llamo la atención, la tercera vez le mando un telegrama y le digo: señor, usted está percibido porque ya faltó, porque faltó tal día. La cuarta vez lo suspendo y sí, el señor no se aviene a llegar a horario. Entonces, en esa situación, eso puede conllevar, analizando determinadas las circunstancias del caso y dependiendo también qué perjuicio le trae al empleador esa llegada tarde, pues si estamos hablando de 2 minutos, no es lo mismo que llegar 2 horas. Claro, claro, claro. Puede despedirlo, es decir, la sanción máxima que tiene el empleador para utilizar es el despido. Y en ese caso el despido va a ser con justa causa. ¿Cuál va a ser la causa? La llegada tarde. Esos antecedentes no se pueden utilizar, porque aquí rige lo que rige en el derecho penal. No se puede aplicar una misma pena para 2 hechos distintos. Si usted ya aplicó un apercibimiento antes, no lo va a poder aplicar nuevamente. Va a aplicar otra sanción para otro hecho irregular que haya cometido el trabajador. Pero ese conjunto de hechos irregulares pueden conllevar, atendiendo, reitero, a las circunstancias particulares del caso, a que el empleador tome la decisión de provocar un distracto laboral. Es decir, ¿qué significa esto? De extinguir el vínculo de trabajo. Bueno, Mercedes, nos queda 1 minuto nada más y quería escuchar, cuál es tu mirada, digamos, sobre, porque en la Argentina se habla a veces de desempleo, pero se habla poco de precarización laboral. Tu mirada sobre la precarización laboral en la Argentina hoy. Y bueno, esto es un tema para no hablar de claro, 1 minuto. No, seguro, pero... Bueno, yo creo que tiene que ver no es un tema del derecho laboral, sino que es una problemática social. Sí. Y también se enrolan cuestiones culturales, cuestiones de coyuntura económica también, lamentablemente. Y hay situaciones en las cuales, por estados de necesidad, la gente decide trabajar tal vez en condiciones que no son las adecuadas. Lo mismo pasa con los niños o con los adolescentes. Entonces existen muchísimos factores que confluyen para que exista la precarización laboral. Creo que es un gran desafío
digamos, bueno, ya que estamos en época de elecciones, para los gobernantes que vengan, ¿no? Que escuchen, que paren las orejas. Sí, porque esto es algo que, digamos, acuciante. Así que bueno, creo que tiene que ver, no es una problemática del derecho laboral, sino que es una cuestión que tiene que ver a nivel social. Es importante esto de escuchar, ¿no? Principalmente para algunos dirigentes políticos que hablan mucho y escuchan poco. Sí. Mercedes Araujo, muchas gracias. No, gracias a vos. Muy amable. Es abogada, especialista en Derecho Laboral, pasó por Consideraciones. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando nos reencontremos va a estar acá Alejo Bersesi, que es médico oftalmólogo, docente universitario. El tema central del siguiente bloque, bien digo, es el ojo seco. El ojo seco se caracteriza, él lo va a explicar, por supuesto, mejor, por una escasez de lágrimas. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes y regresamos enseguida. Publitour, empresa de viajes y turismo, viaje con expertos. Publitour, Ceballos 1630, Rosario. Comuníquese al 411-0433 o al 448-6412. Antiguarte, compra y ventas de antigüedades, artesanías en muebles y objetos. Matías Coroguá, dibujante, todo tipo de cuadros. Teléfonos 153 885 905 o 463 6670, Callao 7 bis, Rosario. Ana María Báez, maestra verificada internacional, máster en Reiki Usui, Satori Shiham, sintonizaciones para maestros, Komio Reiki Shimpiden. Teléfonos 0341 153 26 0713 o 0341 447 0198 de 13:30 a 17 horas. Rosario Celulares SP. Reparaciones, cambio glass, cambio de módulos. Ruteamos, canjeamos, compramos tu celular usado. Claro, Movistar, personal, reparaciones en el día. Garantía, repuestos originales, accesorios, servicio técnico por mayor y por menor. Sarmiento 920, Galería Independencia Local 22, Rosario. Teléfono 152 10 1354. Mail morena64sp@hotmail.com. Doctora Daniela Montenegro y Asociados. Servicio personalizado. Contamos con profesionales de diversas ramas del derecho. Asesoramiento integral. Jubilaciones y pensiones nacionales, provinciales y municipales. Familia y sucesiones. Laboral. ART. Seguros. Negociaciones de deudas. Negociaciones inmobiliarias. Penal. Dorrego 1738, primer piso. Departamento B. Teléfono 482-3122, Colombia 2207, teléfono 458-4409, Rosario. Seguí capacitándote en la Facultad de Odontología de Rosario. Posgrados con calidad de enseñanza, equipamiento específico, bibliografía científica a tu alcance e intensidad en las prácticas clínicas. Santa Fe 3160, 480-5059. Estudio Jurídico, doctoras María Mercedes Araujo y María Eugenia Seguinolaza. Accidentes y enfermedades del trabajo, reclamos laborales, derecho previsional, sucesiones. Maipú 575, planta baja, oficinas 6 y 7, Rosario. Teléfono 449-6859. Joyería Renacimiento. Alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario. Teléfono
425-5382, Joyería Renacimiento. Bueno, muy bien, seguimos en consideraciones, segunda parte del programa. Reiteramos, está con nosotros el doctor Alejo Bersesi, que es médico oftalmólogo y también docente universitario. El tema central, el ojo seco, una afección que se produce en los adolescentes por el uso constante de celulares, computadoras y demás aparatos electrónicos que ofrece hoy la tecnología, pero también se da en los adultos mayores, principalmente después de los 65 años. El ojo seco es la pérdida de agua de la película lagrimal que lubrica el ojo y, como decíamos en el bloque anterior, se caracteriza por una escasez de lágrimas. Los saludamos formalmente y gracias Alejo Bersesi por estar aquí en Consideraciones. Buenas tardes, Marcelo, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer y un honor siempre participar en tu programa. No, por favor, nosotros siempre somos agradecidos, Alejo, de la gente que viene aquí, participa y emite su opinión. Realmente, inclusive tuviste el agradecimiento también de Consideraciones, porque has estado en cuando cumplimos 3 años en este canal, en la fiesta, así que también el agradecimiento para vos. Bueno, respecto al tema, ¿cuáles pueden ser las causas de un ojo seco, principalmente en adultos mayores? Sí, en realidad el ojo seco forma parte de una alteración que es de la superficie ocular. Así como la piel va perdiendo, la piel del cuerpo humano va perdiendo su tersura, su humedad, la piel del ojo, entre comillas, que es la conjuntiva, que es una membrana que cubre la parte blanca y la córnea, el epitelio de esa superficie tiene el mismo origen biológico que el de la piel. Así como la piel sufre de secación, la piel del ojo, por así llamarla, también sufre una alteración en su constitución. ¿Esto qué produce? Produce una disminución de la calidad de la lágrima, porque la lágrima no es únicamente agua, la lágrima es un film lagrimal que tiene 3 componentes, un componente acuoso, un componente lipídico y un componente mucoso. Cuando se altera alguna de los 3 componentes de las lágrimas, se produce una alteración en la humectación de la superficie ocular, en la nutrición, y esto trae como consecuencia alteraciones como pueden ser erosiones corneales, sensación de cuerpo extraño, arenilla, úlceras, etc. Por eso es muy importante cuando uno tiene una sensación de ojo pesado, arenilla, como dicen los pacientes, siento el ojo, como que al decir sentirlo está manifestando que hay una alteración de la superficie ocular que tiene que ser investigada. Las alteraciones que pueden producir ojo seco pueden ser propias del ojo, es decir, enfermedades oculares, o manifestaciones oculares de enfermedades generales. Por ejemplo, hay enfermedades generales como el síndrome de Sjögren, que es una afección que toma a mujeres después de 50 años, con boca seca, ojo seco, alteraciones articulares. Es decir, es un síndrome dentro del cual el ojo seco es una manifestación más. Pero a su vez hay alteraciones propias del ojo seco ocular cuando se producen, por ejemplo, el uso lentes de contacto, por ejemplo, prolongado, indebido, produce una alteración en la superficie ocular donde las glándulas que secretan la parte mucosa del film lagrimal se alteran. Entonces esto alteran la calidad de la lágrima. Al alterarse la calidad de la lágrima, esta se evapora, así para hacer en forma práctica, mucho más rápidamente y no tiene estabilidad el film. Y eso trae como consecuencia
un mayor sufrimiento de los tejidos de la superficie ocular. Es decir, Alejo, que por ejemplo el uso de lentes de contacto es perjudicial totalmente en estos casos, ¿no? El lente de contacto es muy bueno. Lo Sí. que pasa es que si uno utiliza, en vez de utilizarlos las horas que correspondan, se queda todo con un lente, hace un uso indebido, Claro, exacto. indebido lente de contacto, ¿sí? Muy prolongado, duerme con él. Cuando con lentes de contacto que no son para esa función, entonces así se altera. Claro, pero no que el lente de contacto altera Exacto. el uso indebido. Por ejemplo, bueno, y más está decir que la sequedad ocular, para llamarla de una manera, es una manifestación, digamos, de la modernidad, entre comillas, Claro, es decir, la utilización indebida, excesiva de todo lo que sean monitores, celulares, Claro. tablets, es decir, todo lo que emite radiación, calor, eso favorece la sequedad ocular. Además, cuando uno lee, generalmente cuando está leyendo, trata de leer la mayor cantidad posible sin parpadear, porque Claro. no quiere perder el Claro. hilo de lo que está leyendo. Exacto. Y eso también es una manifestación, digamos, no es un agravante, pero predispone a la desecación ocular. ¿Y cuáles son los síntomas de ojo seco? ¿Puede ser ardor? Sí, ¿Puede ardor. ser cansancio Mira, visual? Sí, en general la gente lo manifiesta de distinta manera, pero si yo te tuviera que hacer el término más frecuentemente usado en la consulta, en el interrogatorio es: doctor, yo siento una arenilla, como un cuerpo extraño, como el ojo pesado. A la mañana cuando me levanto siento el ojo, me cuesta abrir los párpados. Y con el transcurso del tiempo esto se va normalizando. O también, por ejemplo, decir, o veo el ojo rojo, siento el ojo rojo, que me pica. Generalmente la picazón corresponde más a la alergia ocular, que es otra afección que puede estar concomitante con el ojo seco. Es decir, una persona puede tener ojo seco y alergia. Claro. Puede ser alergia y ojo seco, o ambas cosas. Y por ahí hay que saber hacer el diagnóstico, porque una cosa es tratar una alergia ocular, otra es tratar un ojo seco y otra es tratar ambas afecciones. Claro, ¿y allí cómo se hace el diagnóstico, Bueno, digamos? ¿Qué examen se realizaría? El diagnóstico se hace fundamentalmente a través de, bueno, primero el interrogatorio. Es fundamental el interrogatorio. Si el paciente tiene antecedentes. Generalmente el paciente que es alérgico tiene antecedentes familiares. Ya sabe que tiene un hemograma alterado, es decir, tiene un laboratorio alterado. Ya viene con antecedentes importantes durante todo el transcurso de la vida, o por ejemplo también tiene relación con las estaciones. Son los pacientes que se llaman conjuntivitis vernales, es decir, porque tiene relación con la primavera, con la época de la polinización, etc. Aunque aparte ahora, tenemos en Rosario, yo diría, una alteración del clima, donde hay mucha gente que tiene ojo rojo. Dice, yo soy alérgico, y no, es producto ¿de qué? De la polución, de las industrias, de las quemas de pastizales. Es decir, hay una intoxicación. Hay muchos casos. Muchos casos sería una conjuntivitis urbana, como ocurre en San Pablo. San Pablo es una ciudad de mucha industria, de creo que, no sé, 20 millones de habitantes. Han hecho estudios y en la conjuntiva de los paulistas está alterada, pero no porque sea algo constitucional, sino porque es el constante, la situación del contacto con alergenos. ¿Qué son los alergenos? Y las sustancias que se depositan, ya sea de material, por ejemplo, del cal, de todo lo que sea que tenga que ver con la construcción, todo tiene que ver con la industria, con la quema, es decir, todo el smog, es decir, todo lo que altera el aire, la atmósfera, se deposita en el ojo y produce respuestas alérgicas. Pero no porque el paciente sea alérgico, sino porque está expuesto en una ciudad donde hay mucho detritus de tipo de la industria. Seguro. Y la alergia es una constitución ya del individuo que tiene un perfil de laboratorio, de antecedentes familiares, donde muchas veces el paciente si tiene alergia y ojo seco. Por ejemplo, si tiene ojo seco, la sustancia que se deposita en la superficie ocular produce alergia también.
y no es eliminada, porque la lágrima elimina la sustancia que se deposita. Si encima tiene ojo seco y alérgica, se agrava la situación. Y la picazón es el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma es lo que el paciente dice, signo lo que el médico ve. El síntoma, te diría capital de la alergia es la picazón. Si una persona dice que le pica, siente como que le pincha el ojo así, es más factible de alergia que de ojo seco. El ojo seco habla más de arenilla, sensación de ojo pesado, que no abre los párpados, que siente por ahí como que los párpados se le pegan al globo ocular. Estos son los síntomas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Con el examen en el consultorio, hay una tirita, por ejemplo, que se llama una de papel, que se coloca en el párpado y se mide en 5 minutos la cantidad que moja. Generalmente, si en 5 minutos esa tirita de papel, que tiene más o menos 15 centímetros, 20 milímetros, si el paciente moja menos de 5 milímetros de esa tirita de papel, es un ojo seco que se llama por hiposecreción, por falta de secreción. Porque después está el ojo seco evaporativo, que es donde, lo dice el nombre, es una lágrima de escasa viscosidad, más acuosa, porque hay una alteración en la constitución de la lágrima y esta se evapora. Y ese es otro tipo de ojo seco donde las lesiones están en los párpados. Por ejemplo, gente que tiene eczema, inflamación de las glándulas de Meibonio, rosácea. Es decir, la rosácea es una enfermedad que toma la cara, de la piel de la cara y la superficie ocular. Y en esos casos hay que tratarlo con el dermatólogo, el oftalmólogo y el dermatólogo. ¿Y doctor, tiene muchas consultas sobre este tema? Sí, últimamente hay muchas. Yo creo que, y por algo será que los laboratorios de productos oftalmológicos tienen muchas líneas de productos para el tratamiento de ojo seco, leve, severo y grave. Porque el ojo seco leve tiene un tratamiento que en general se maneja bien, pero hay casos donde el ojo seco es muy severo y la gente tiene otra fotofobia, otra fotofobia, que es el rechazo a la luz. Es decir, el rechazo a la luz, todo lo que sea luz, sol o luz artificial. Hay pacientes que yo, por ejemplo, estoy mejor de noche, a la nochecita, porque el sol es una cosa que me hiere la vista, así hablan los pacientes. Esos pacientes, bueno, ya tienen un ojo severo en el cual el tratamiento hay que agregar lágrimas sustitutos más viscosas, hay que tratamiento general, son pacientes en el cual el tratamiento es más intensivo. Ahora, el estar horas enteras frente a una pantalla, eso ocasiona, bueno, serias dificultades. Este tema de estar permanentemente en una pantalla de una computadora, un celular, constantemente, que se da mucho en los adolescentes. Sí. Por allí había leído, ¿puede también generar eso o producir miopía, derivar en miopía? Sí. ¿Es posible eso? Sí, es decir, la miopía es el ojo, ya es un problema congénito, genético, donde el ojo es más, el diámetro antero-posterior es mayor que de 24 milímetros. Es decir, porque más o menos el diámetro antero-posterior del ojo, de un ojo hemétrope, es decir, que no tiene problemas de lente, de vicio de refracción, es aproximadamente 24 milímetros, 24,5. Cuando el globo ocular aumenta su diámetro antero-posterior, es lo que se genera la miopía axil, es decir, el paciente que ve bien de cerca y mal de lejos. Se está, por ejemplo, en Japón, en donde hay un alto uso de la computación desde pequeño, abuso, se ha notado que los chicos que están más tiempo trabajando con la computadora, el trabajo de cerca, que hace un abuso de la acomodación, es decir, de la lectura de cerca, el ojo tiende hacia una miopización, es decir, que aumenta su diámetro posterior y crea un efecto miope, es decir, que el paciente después va a ver bien de cerca, pero mal de lejos. Por eso yo creo que muchas de las alteraciones oculares que tienen que ver con el vicio de refracción, miopía, y de la superficie ocular, en el cual el ojo seco es una manifestación,
tienen que ver con que el ser humano no fue, digamos, programado para un uso de la visión durante algunas horas, pero no, alguien que está constantemente trabajando claro. En un lugar cerrado con la pantalla 10, 12 horas continuamente. Eso puede generar situaciones de esta como que estamos hablando. Y en los adolescentes, ¿se puede decir que este síndrome es un mal de la vida moderna? ¿O porque sí, antes no tenía casos recurrentes? No, porque yo veo ahora, le llaman la astenopía, es decir, el hecho de estar continuamente, se llama en un espacio de más o menos de 50 centímetros, donde uno tiene la computadora, que está a 50 centímetros, tiene la lectura de un papel, de un libro, a 33 centímetros. Ese constante pase de acomodar, porque el ojo tiene como un zoom automático que enfoca casi en forma refleja, automática sobre la distancia. Yo miro, por ejemplo, mi mano, miro la computadora, te miro a vos, miro hacia el costado, y voy, hay un trabajo muscular que es un gasto de energía, porque todo trabajo muscular es un gasto de energía. Este sistema de acomodación, en el cual actúa el músculo ciliar, que es un músculo involuntario, porque uno no piensa de enfocar, es algo reflejo, con el uso excesivo produce un cansancio muscular de la acomodación que se traduce en dolor frontal, ojo. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un trabajo con pesa todo el día, 10 horas, y voy a tener un dolor, claro, una contracción muscular propia del uso indebido. Bueno, en el caso de la acomodación, que es el enfoque a distancias, el uso indebido y el abuso de muchas horas también puede producir lo que se conoce como astenopía ciliar o cansancio por la acomodación. Y doctor, ¿cómo se trata el ojo seco? Por ahí leía que era preciso recurrir al uso de lágrimas artificiales para lubricar el ojo. Eso. Bueno, pero lo importante es que el ojo seco, voy a repetir, puede ser por hiposecreción, es decir, disminución de la secreción acuosa, o puede ser evaporativo, es decir, una lágrima que en cantidad es normal, pero la calidad no es normal. Y el que hace el diagnóstico diferencial de qué tipo de ojo seco si es evaporativo, si es por hiposecreción acuosa, si es secundaria a una enfermedad general, si es una enfermedad ocular, es el oftalmólogo, porque no es cuestión de ponerse cualquier lubricante, sino qué tipo de lubricante de acuerdo a qué tipo de ojo seco. También, por ejemplo, en algunos casos se ocluyen los puntos lagrimales, donde la lágrima drena, se lo obstruye para que la lágrima no drene, entonces esté más en contacto con la superficie ocular. Y después lo que hacemos nosotros, que es algo que tiene que ver con una invitación que hemos recibido, es el uso del suero autólogo en colirio. Es decir, la propia sangre del paciente se centrifuga, se diluye y se coloca en frasquitos estériles y se utiliza como una lágrima artificial. Pero el suero autólogo, hecha de la sangre del paciente, tiene muchas características. Primero, no tiene conservantes, no tiene químicos, está hecho del propio tejido del paciente y encima aporta inmunoglobulinas, que son anticuerpos que las lágrimas artificiales no la tienen. Bien, respecto a lo que decía recién, ha recibido una invitación que la tenemos aquí para ir a disertar a Estados Unidos. Exactamente, sí, es una satisfacción. Recibí del Bascom Palmer, todos los oftalmólogos saben que el Bascom Palmer es una entidad, es un instituto de oftalmología, diría, número 1 en el mundo. En Estados Unidos está considerado el número 1 dentro de las instituciones oftalmológicas de Estados Unidos y en el mundo también. Es un lugar de referencia en todo lo que tenga que ver con enfermedades oftalmológicas, ya sea de la superficie ocular, de la retina, glaucoma, catarata, etc. Y el profesor Pérez, Víctor Pérez, que es un investigador que está trabajando sobre células madres, en la superficie ocular, es decir, cultivo de células madres de la córnea para reparar córneas dañadas,
a través de métodos de bioingeniería. Bueno, yo le presenté un caso acá en Rosario que se hizo en el Hospital Centenario, que le hicimos un injerto de mucosa bucal a un chico que tenía una quemadura ocular, usamos suerautólogo, se lo presentamos, le gustó el caso y nos invitó a que fuéramos a participar a Miami, a compartir con él ideas y... ¿Qué día y qué mes? ¿En qué mes? No, es una invitación abierta. Abierta. Así que ya veremos cuándo vamos. Perfecto. Esto también habla de trasplantes también. Exacto, sí. Tiene que ver con el trasplante y cultivo de células, lo que se llama terapia celular. Porque, Marcelo, la medicina va a pasar por 3 terapias. La terapia celular, la terapia génica y la terapia molecular. La terapia génica es aquella que paciente que tiene, suponete, una enfermedad porque tiene una alteración genética, se le inyecta el gen que le falta para curar la enfermedad. Es fantástico eso. Bien, nos están quedando 3 minutos aproximadamente. Cómo no. Es importante también para la teleaudiencia decirle cuáles son las formas para cuidar la vista, ¿no? Sí, primero, no utilizar, que yo veo muchos casos, pacientes que vienen que usan anteojos de otra persona, que se me los prestó, o era de mi marido. ¿Es común que eso ocurra? Ocurre. Es porque ver un poquito mejor y bueno, con esto ver. Pero los anteojos recetados son individuales. Claro. Es decir, hay personas que tienen astigmatismo, mixto, es decir, no es una cosa que para todos. Es decir, primero el anteojo tiene que ser recetado para esa persona, no puede utilizar, incluso supongamos que 2 personas tienen el mismo vicio de refracción, pero tienen distintas distancias interpupilar. Y si el centro óptico no coincide con la distancia interpupilar de esa persona va a tener cansancio visual por uso indebido de lentes que no le corresponden. Segundo, cuando está con la computadora, tiene que haber una luz alrededor, no trabajar con la pantalla, con la luz de la pantalla y alrededor oscuro, no. Tiene que haber una iluminación igual o levemente inferior al de la pantalla. Por supuesto, que esté con filtros especiales. Después, que utilice algunas lágrimas suaves, artificiales, que son de carboxi metil, así no digo marcas comerciales, carboxi metilcelulosa, que hay varias empresas. Y cuando tiene que hacer una persona trabajar 8 horas, más de 10 horas digo, en una pantalla, que se coloca unas 2 gotas. Segundo, que la pantalla esté, el monitor, lo que tenga que esté inferior, no hacia arriba, puede también produce una desecación, sino que el texto del monitor esté levemente inferior hacia la línea de mirada. Y también, esto se llama ergonometría, tiene que ver con la posición del cuerpo también y de la cabeza, para no generar alteraciones a nivel musculares también, que pueden creer que uno tiene un dolor cervical y por ahí cree que es un problema visual. Sino, la mala posición también. Y tercero, usar anteojos antirreflejos, si tiene un anteojo recetado, que permite que los rayos deslumbrantes que producen fotofobia se neutralicen. Bien. Y también los anteojos para sol también, que a veces se compran en comercios de venta ambulante. Eso, ¿sabes por qué es un error? Porque el paciente cree que está protegido, pero esos lentes no tienen filtro ultravioleta, que son los que producen lesiones. Entonces el paciente ve mejor, porque es oscuro, la fotofobia se la neutraliza y lo expone más. Es como si yo me anestesian la piel y me ponen un fuego. Yo me estoy quemando y no me doy cuenta. Seguro, claro. Es decir, que es peor todavía. Uno cree que está protegido, pero no. Elimina la fotofobia, que son los rayos infrarrojos. Pero los ultravioletas entran y producen el daño. También la exposición prolongada al sol también daña la vista, ¿no? Eso también es para tener en cuenta, digamos. Exactamente. Bueno, ¿cómo está el proyecto? Alejo Bersesi presentó un proyecto importante. Tenemos un minuto y ya cerramos. Hoy llamé por teléfono, acabo de llamar a la tarde
y me dijeron que llame mañana, que mañana probablemente mañana me den la respuesta, porque mañana está las sesiones extraordinarias, Claro. abre el gobernador. En la legislativa, en las... El senador, ahí exacto. dice que mañana me entero si este proyecto Y es ley. el proyecto en sí fue, resumidamente, el proyecto es prevenir la ceguera infantil evitable a través de la toma del reflejo rojo pupilar en todos los chicos neonatos de los hospitales provinciales. Pero fíjense qué importante, tiene media sanción y falta el Senado. Que hoy era la última. Después, ¿cuánto tiempo? Hace 2 años. 2 si años. no se trata mañana, pierde estado parlamentario. Lamentable, ¿eh? 2 años, un tema tan importante, ¿no?, para los chicos, que se haya dilatado tanto. Pero bueno, ojalá que prospere. Ojalá que sí, todos esperamos. Gracias, muy amable. Gracias, Marcelo, por tu invitación, como siempre, muy amable. Se llama Alejo Bersesi, es médico oftalmólogo, también, por supuesto, docente universitario. Nosotros nos tenemos que ir, lamentablemente, por la amabilidad de habernos acompañado. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana, Dios mediante, aquí por Canal 14, Televisión Regional. Han sido muy amables.